Bueno, pues dicho esto, que era la parte de reflexión, yo os lo dejo ahí, y era un poco hablando del contexto editorial, de cómo está y todo eso. Vamos a ver unas partes de definición que, bueno, supongo que para algunos ya será familiar en los términos, pero no está mal de vez en cuando recordarlos. Bueno, quien haya seguido el acceso abierto desde sus inicios sabrá que hay 3 declaraciones que son básicas, por las 3 Bs además, que son la Declaración de Budapest, de Berlín y de Bethesda, que son complementarias o una absorbe a la anterior, pero en cualquier caso la Declaración de Budapest, que se lanza en el 2002, es la primera vez que se habla de acceso abierto como término Open Access. Entonces, para quien no lo sepa, pues esa es la primera. En el 2012 se cumplieron 10 años y se hizo una nueva, digamos, avalando la anterior, el paradigma de acceso abierto, y que también está consultable si queréis en el enlace que tenéis en la presentación. En cualquier caso, de forma reducida, tenemos que el acceso abierto es, obviamente, es acceso a través de la web, a través de Internet, es un acceso digital. Debe estar libres de cargas económicas, es decir, acceso gratuito. Hay grados, a veces es inmediato, puede ser con un embargo de meses o de años en algunos casos, y luego libres más o menos de aquellos derechos de explotación o licencias que impidan la reutilización de los recursos. Un inciso, fijaros que el acceso es importante, pero solamente el acceso no sirve. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, ahora hay una discusión sobre la minería de datos. Tú puedes tener acceso, pero no puedes tener acceso para hacer un análisis de ese calibre. ¿Por qué? Porque están los cortafuegos, las barreras, los accesos, o sea, el tener que estar registrado o identificación para que lo hagan. Entonces, ese tipo de análisis no está permitido, a pesar de que pueda ser, en algunos casos, el acceso gratuito. O sea, que el acceso gratuito está muy bien para que sea un acceso prácticamente universal, pero no es suficiente. Si yo quiero reutilizar, necesito el permiso de quien posee esos derechos de explotación. Los derechos de explotación, en nuestra ley de propiedad intelectual están los morales, ya lo sabéis, y los de explotación que afectan, los primeros no son cedibles y los segundos sí. De hecho, o sea, un autor, por ser el propio autor, tiene los derechos morales que no los pierde ni en su vida ni después de su muerte, pero los de explotación los puede ceder o los puede licenciar. Entonces, en función de esos términos, para explicarnos si hay aquí algún autor en la sala, cuando uno publica en un artículo seguramente está acostumbrado a recibir un papelito así que te dice Copyright Agreement o cesión de derechos, y entonces uno no lo lee. En muchos casos no se lee, se firma, se envía y no sabe ni lo que ha cedido. Entonces, la cultura, sobre todo a nivel general de la universidad, es muy importante saber cuál es el régimen que se establece, o qué derechos se pierden o qué derechos no se pierden cuando uno firma un tipo de ese contrato. De hecho, ese contrato tiene validez para ser sancionado. Es decir, si tú lo incumples, pues es punible. La gente no lo hace, no lo piensa, y obviamente el Sevier no va a ir detrás de los 20.000 autores que tiene, pero sí que puede ir detrás de una institución. Es decir, imaginaros que ya ha habido casos en que la gente coloca los PDFs finales, que si no los ha pagado previamente no tiene licencia para hacerlo, y entonces, claro, a nivel universitario sí que podría ser, el Sevier no se va a permitir ir detrás de cada uno de los autores, pero sí a través de la institución. Entonces, es importante que los autores tengan esa conciencia de que lo que están firmando es un contrato y que tiene validez legal y es perseguible y punible y de todo eso. Entonces, con estos dos, digamos, estas dos variables, lo del acceso gratuito, en algunos casos con algunos meses de embargo, y el tema del copyright o derechos de explotación, que sería el término en nuestra ley de propiedad intelectual. Bueno, estoy dando todo el rato al de la derecha y ese de la izquierda. Vale. Entonces, bueno, pues tenemos estas dos vías, que ya supongo que también las habéis oído, la vía verde, la vía dorada, la vía de las revistas, que es lo que he comentado antes, es digamos, los ojos abiertos que han visto las editoriales, entre otras cosas porque gobiernos como el Reino Unido, bueno, la Comisión Europea también no obliga a publicar en las revistas de acceso abierto propiamente dichas, pero sí que concede ayudas dentro de los proyectos europeos para poder financiar eso. O la vía verde de los repositorios, que, bueno, pues tú pones una copia o bien la aceptada, en muchos casos esa normalmente se permite, y se permite pues después de un embargo, etcétera. Y o bien pagas, o también hay revistas de acceso abierto que no se paga. Ahora veremos un poco el panorama.
Dicho eso, también recordaros, ya he visto que la universidad ha hecho unos folletos en donde hay otro esquema que salió de nuestro proyecto Foster, pero bueno, os he puesto otros también para que tengáis, si alguien quiere utilizar este material gráfico, bueno, pues esto es un esquema hecho en la Universidad de Queensland, creo que es en Australia, y entonces, bueno, pues aquí veis, sería el proceso, digamos, tradicional de que el investigador, bueno, pues hace su investigación, luego publica, luego va a una editorial que le dice, no, usted o bien tiene su trabajo ahí que pagan el resto del mundo y no lo tiene, abierto, o bien, pues eso, paga la suscripción o no tiene. Hay casos por ahí vamos, referenciados en blogs o medios del estilo, en que la gente ha publicado, quiere una copia de su trabajo y va y le dice, no, usted pague $30 porque si no lo tiene. Pero oiga, si es mi trabajo, si encima yo le hago ganar dinero. Entonces, bueno, pues esta sería la vía clásica, ¿no?, de la producción, del envío, de la publicación, y luego aquí el caracol, que es lo que muestra pues, que la difusión es más lenta porque no llega a todo el mundo, y luego también hay una dilación, que eso es importante, entre lo que es la publicación y el envío. Hay áreas, por ejemplo, la economía, que tardan, yo no sé, no me he dedicado a estudiarlo, pero en algún congreso lo han mencionado, hasta 7 años en publicar en una revista. Imaginaros desde la publicación, o sea, desde el envío hasta la publicación, bueno, aunque sean 2 años, que eso también ocurre, hay mucho intervalo de tiempo en el cual pues, esta investigación incluso se puede quedar ya casi obsoleta, ¿no?, cuando salga publicada. Bueno, pues si esto es el cauce, digamos, tradicional, o antes por lo menos de la era digital, tenemos la vía verde, que está muy bien explicada aquí, pues eso es el mismo proceso de envío. Es posible que haya aquí algún tipo de, a ver si señala esto, puede haber alguna restricción por los derechos de explotación. Por ejemplo, el Sevier ahora establece que tú puedes depositar en un repositorio después de una media de 12 meses y algo, con una licencia Creative Commons, para poder disponer de esa copia en tu repositorio. Lo que pasa es que, claro, también hay algunas revistas que la mayoría son 12 meses, pero hay algunas de 48, o sea, 48 son 4 años. Entonces, claro, pues no. Entonces, bueno, bueno, pues eso, la cuestión del repositorio, que es digamos, una comunicación, una difusión de los resultados mucho más rápida que aquella del caracol que habíamos visto. Esta es del mismo grupo de trabajo, es de gráfica, y en este caso son las revistas de acceso abierto, algunas, ya digo, de coste muy alto, pero bueno, en cualquier caso, este desembolso lo hace el autor, en algunos casos lo hace el autor, pero en la mayoría de los casos son instituciones o proyectos en los cuales puedes justificar ese pago por publicar. Generalmente eso va acompañado de licencias, en este caso Creative Commons, que lo que te permite es, aparte, reutilizar ese trabajo, no solamente el propio autor, sino el resto de los usuarios o lectores.